¿Qué tal? Estamos aquí para poder explicar el artículo número 2 e inciso número 1 de la Constitución Nacional del Perú. Este video va dirigido para todos los estudiantes de Derecho, para todos los abogados recién graduados, para aquellos abogados que se han olvidado de la esencia de la interpretación de la ley fundamental que sería la Carta Magna llamada Constitución Nacional de la República Democrática del Perú. Señores, es con este ánimo de poder explicar el artículo número 2. El artículo número 2 dice: derechos fundamentales de la persona. Inciso 1. Toda persona tiene derecho, a la vida, a su identidad, a su integridad moral. Subrayemos eso y luego explicaremos qué es moral. Psíquica, integridad psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Qué hermoso poder tener la capacidad de poder explicar cada uno de estos elementos en forma secuencial, dinámica, proporcional a medida de cuál ha sido la manifestación del legislador o los legisladores cuando implementaron este segundo artículo. Cuando dice que toda persona tiene derecho a su identidad, significa entonces que la persona, una vez de haber nacido, su acta de nacimiento, ya sea en el hospital o en una clínica o en una casa, son 3 formas de venir al mundo, ¿ok? Debe de tener una acta. Esa acta luego debe de ser presentada ante la institución donde se le asigna su identidad y debe de cumplir unos requisitos. Este nuevo ciudadano tiene derecho a eso, a ser presentado para que reciba 1, 2, 3 nombres, 1 o 2 apellidos. Porque resulta que si este ser humano tiene papá y mamá, entonces verá el apellido paterno primero y segundo el apellido materno. Es la forma como identificamos a un ciudadano peruano. Si las feministas quieren alterar eso, tendrían que modificar la Constitución para poder asignar esa variedad o alternativa. Importante. Entonces, el cambio que tiene que ser no es institucional, sino constitucional. Importante para ustedes, señor feminista, señora lesbiana, comunidad LGTB. Luego dice que deben tener su integridad moral. Y ahí es importante que puedan entender ustedes, señores de derecha, de izquierda, demócratas, socialistas, cristianos, que la moral es intuito persona, a partir de una costumbre y un desarrollo humano en una sociedad. Y ellos son los que dictaminan la moral. O sea, la moral es un conjunto de normas aprendidas en una sociedad donde el individuo forma parte. Desde pequeño nos enseñan a respetar a los mayores. Cuando no respetas a una persona mayor, dices que tienes un problema de moral. Cuando usted no respeta la propiedad del vecino, usted estaría cayendo en una inmoralidad, porque estaría cayendo en una acción llamada robo.
y desde otro punto de vista llamado penal, eso conjugaría un delito. Regresamos a la moral. Por lo tanto, la moral tiene que ver con el entorno social donde el individuo se desarrolla. La moral de un homosexual no es la misma moral de un hombre. La moral de un peruano no es la misma moral de un hindú. La moral de un peruano no es la misma moral de un ciudadano de Afganistán. Se preguntarán, ¿por qué, doctor? Sencillamente, porque cuando somos ciudadanos afganos, dentro de nuestra moral es permitido apedrear a una mujer porque quiere ir al colegio. Es normalmente moral apedrear o azotar a una mujer si ella tiene relaciones sexuales con otro hombre diferente a su esposo. ¿Están entendiendo qué es moral? La moral por eso es que en los libros dice es subjetiva. Pero, ¿qué coño es subjetivo? ¿Cómo le explicas a un individuo común que no tiene capacidad de entendimiento y no respeta el horario del vecino y no lo deja dormir porque está haciendo bulla? Entonces, a partir de ese momento, que es el concepto de moral, nace lo que es el folclore de una sociedad. Es por eso que cuando nosotros, ciudadanos, nos migramos, nos vamos para otras sociedades, hay un choque de moral y apreciación de la realidad, porque nuestra moral, nuestro entorno social, donde nos dijeron que ese comportamiento era normal, en otras sociedades no es permitido. ¿Por qué los ladrones no van a Dubái a robar? A estos delincuentes que andan en moto y sacan pistola, ¿por qué no van a Dubái? Porque si te encuentran robando, te cortan la mano. Y si te encuentran robando 2 veces, te cortan el brazo. Y si es la tercera vez, te quitan la vida, te decapitan, te sacan la cabeza. Eso es moralmente normal. Entonces, la apreciación de la moral, cuando hablamos de la subjetividad de la norma, para aquellos estudiantes de derecho y gente que quiere aprender, la subjetividad de la norma plasma en la apreciación de lo que está escrito en función al comportamiento del individuo en una sociedad. Eso es lo que significa el artículo número 2 en el inciso 1 de la Constitución Nacional de la República del Perú. Pero esta interpretación no es ajena a las demás constituciones. Se preguntarán, ¿por qué, doctor? Porque resulta que el derecho en América Latina son copias fieles, como afirmación general de hipótesis para afirmar una ley. No entendí, doctor. Es decir, que las leyes en América Latina han sido desarrolladas por legisladores que han tenido una formación a través del derecho romano, derecho italiano, derecho alemán, derecho francés, derecho norteamericano. Y nosotros en América Latina, ¿quieres que te repita los países? México, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Surinam, Guyana Francesa, Guyana Holandesa. Nosotros tenemos nuestras constituciones a imagen y semejanza de esas culturas, de esas constituciones. Y se han ido modificando algunas cosas, pero esencialmente existe un derecho que tiene como objeto el orden mundial. Porque si a un ciudadano no lo enseñas al comportamiento en su sociedad, cuando él
se traslade a otra sociedad, llámese país, va a sufrir en función a su comportamiento y apreciación de la ley. Y cuando viene de sociedades donde se ha deteriorado el orden jurídico y el orden social, entonces tienes esa situación del no entendimiento y no la integración de las personas. Cuando un chileno, un peruano, un argentino, un boliviano se va a Europa, automáticamente, rápidamente se ajusta al derecho y exige derechos y exige deberes, porque ha sido formado bajo una conducta de desenvolvimiento que tiene que ver en su constitución, porque es de orden constitucional. Dice su integridad moral. Espero que hayan entendido esta parte del inciso número 1 en el artículo 2. Dice a su integridad psíquica y física. Cuando hablamos de psíquica, es decir, de su alma, de su bienestar, para que una persona psíquicamente se desenvuelva normalmente, sin ningún problema, debemos de satisfacer, ojo, sus necesidades más básicas, como el derecho a su identidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento. Eso connota una satisfacción psicológica en el ser humano. En el Perú se atenta contra esa integridad psicológica. Y escucha lo que te está diciendo el doctor Edwin Talavera. Cuando no le das bienestar al ciudadano peruano en el Perú, porque es un problema para pagar la luz, otro problema para pagar el agua, otro problema para pagar el alquiler, problema de transporte, no hay comida, hay escasez, no tiene trabajo, hay corrupción, entonces ese ciudadano no tiene la capacidad de mantenerse psicológicamente correcto. Por lo tanto, señores que dirigen el Estado peruano se han olvidado de que deben de vigilar, de trabajar en función a la tranquilidad e integridad psicológica de sus ciudadanos. Cuando hablamos ahora de la integridad física, porque estamos explicando la interpretación de la norma, integridad física, es que si nosotros no tenemos una política de Estado, de seguridad, donde el ciudadano puede ir a comprar su cuarto de pollo con papas fritas, en el fogón del abuelo, o la casa de cartón, o pollitos los hermanos Casma, de a 8 soles 50, donde el cuarto de pollo parece un octavo, y las papas fritas están quemadas, y nos cuesta 8 soles. Entonces, en su desplazamiento puede ser atacado por otros ciudadanos que infringen la norma y hacen la acción del robo y tal vez de la agresión física. Por lo tanto, esta persona estaría expuesta a sufrir un daño físico. Entonces, es necesario que el Estado promueva a través de sus órganos de seguridad, Policía Nacional del Perú, Ejército Peruano, la Aviación o Fuerza Aérea del Perú, los marinos o Fuerza Marítima del Perú, a través de las instituciones que tienen las armas, poder garantizar la libre movilización de sus ciudadanos. Al garantizarle la libre movilización, le estoy dando el derecho a su integridad física. Eso es lo que quiere decir, señores individuos del Estado, que ni siquiera tienen la capacidad para poder interpretar la norma. Y a ti, hermano ciudadano común, que no sabes de derecho, te invito a que te suscribas a mi canal. Suscríbete a mi canal y escucha esta interpretación para que tengas el fundamento esencial, básico, de poder entender por qué se hace la norma. La norma no se termina en lo que tú, amigo imberbe, establece.
Eso es letra muerta. Será letra muerta para ti, inculto. Ignorante porque ignoras, desconoces la norma y la esencia de la norma. Como es un compromiso del doctor Edwin Talavera poder llegar a través de estas cámaras y este canal a una cantidad de gente para elevar su nivel de conocimientos y nivel cultural, estoy obligado como ciudadano a transmitir esta información. Para finiquitar, dice, y su libre desarrollo y bienestar. Cuando él dice libre desarrollo y bienestar, es que le está ponderando a estas premisas que existe una libertad de lograr los sueños, el ciudadano, a través de la garantización de estas condiciones. Porque la persona se puede trasladar, tiene una tranquilidad psicológica, es libre de escoger su apreciación moral, es libre sus padres de ponerle el nombre y el apellido. Entonces él se va a desarrollar en esa sociedad, en la sociedad peruana, se va a sentir libre. El Estado peruano debe de garantizar su desenvolvimiento para lograr su bienestar. Y aquí está el ápice de por qué el aborto no es orgánico, ni es a través de una ley especial, ni es a través de una ley, de un decreto supremo, de una ley orgánica, de un decreto legislativo, de una resolución legislativa. No es a través de. Es constitucional del aborto. ¿Por qué es constitucional, señores? Es constitucional. Si quieren ustedes, señores, pro aborto, el doctor Edwin Talavera, yo estoy en contra del aborto, pero sí estoy a favor de un estudio minucioso, pormenorizado, porque existe dentro de la acción del aborto una cantidad de acciones y condiciones, tipologías que pudiéramos darle una libertad, una ventana a aquella persona que tal vez fue violada y no quiere concebir ese niño. Porque estamos siendo antidemocráticos cuando le soslayamos el derecho a un sector de personas que quieren abortar. Entonces, no soy pro aborto, estoy en contra del aborto, pero sí debemos de hacer un estudio, porque hoy estamos 2024, una sociedad que ha avanzado, ha evolucionado, y por lo tanto debemos de manejar nuevas condiciones de vida. Porque si no manejamos condiciones de vida, entonces nos quedaríamos en el pasado, cuando la jornada de trabajo era de 18 horas al día. Y ahora son 8 horas. Ha habido una evolución. ¿Se murió la gente por trabajar 18 horas? No se murió. Se hicieron personas más fuertes. Hoy en día son 8 horas. Antes la gente podía abortar y no había penalidad. Hoy en día, si abortas, tienes penalidad, pena privativa de libertad. Pero podemos no soslayar el derecho a aquellas personas que quieran abortar. Pero habría que hacer un estudio para enmarcar y redireccionar una nueva ley que hable y permita el aborto bajo ciertas condiciones. Queda plasmado en este video que Edwin Talavera es un doctor que está en contra del aborto, pero sí de que hay que hacer un estudio pormenorizado para poder evaluar estas nuevas situaciones. Dice aquí que el concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto lo favorezca y beneficie. Lo favorezca, beneficio. El concebido. Tendríamos que estipular el llamado a esos conceptos de lo que es la procreación del individuo. La persona humana solamente puede ser concebida
bajo dos seres humanos. Deben intervenir solamente dos seres humanos en el proceso de la procreación. Un hombre con el genital llamado pene y una mujer con su genital llamada vagina. Cuando este pene es introducido en la vagina y eyacula una sustancia llamada semen y logra ingresar a la vagina de la mujer, y este líquido blanco llamado esperma viaja y logra llegar al útero, a partir de ese momento nace un nuevo ser. Ese es el acto de la concepción. A partir de ese momento, este nuevo ciudadano, que aún ni siquiera se ha formado, en ese proceso se llamaría feto. 4 semanas de gestación, feto. Ese señor feto ya tiene derechos. Estos que dicen derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Eso es lo que quiere decir la norma. Entiendan, señores, que no han estudiado y tienen sus diplomas con cuadro dorado y con bombillo de colores en sus estudios jurídicos, que gracias a sus amigos, los enchufados, a sus amigos que trabajan en el Estado, a los amigos que trabajan en el Estado, y ustedes le pasaban las preguntas vía WhatsApp o vía correo electrónico para que pudieran contestar y pudieran aprobar los exámenes de materias que ni siquiera saben cuál es la diferencia entre concepción y procreación. Entonces, en ese momento, la Constitución del Perú establece que este señor concebido, este nuevo señor, este nuevo ciudadano, tiene todos estos derechos. Tiene todos estos derechos. Hay que respaldarle esos derechos. Por eso es que a través de la política social de salud, nosotros, los ciudadanos peruanos de sexo femenino, al portar un nuevo ser humano en su proceso de concepción y gestación, puede ser atendido en forma periódica para velar su desarrollo durante estos 9 meses de gestación. Entonces, esta norma, cuando la llevas a la aplicación, se está llevando hacia la ejecución de la misma. Estamos llevando hacia ser ejecutado. ¿A través de qué? De los programas de salud. Cuando existe una campaña de vacunación, lo que estás es estableciendo la integridad y bienestar de los seres humanos de ciudadanía peruana, porque es dentro del Perú, y aquellos que tienen permiso para estar en ella, debidamente identificados, el derecho a que los inyecten la vacuna contra el sarampión, por ejemplo. O sea, cómo la Constitución establece, y eso se llama norma, esa es la norma, y la explicación que estoy haciendo permonizada, ¿no?, por partes, se llama taxatividad de la ley. Es taxativa, escrita, puntual, de letra. No es letra muerta, es de letra. Pero eso tiene una aplicación. Pero todo, no estudiante, todo profesional de derecho, en su formación, debe de haber recibido la significación que tienen. Y cuando hablamos de sujeto de derecho, es eso. Es el ente, y le llamamos ente, porque el concebido es un ente, pero no es persona. ¿Por qué no es persona? Porque no ha nacido. Por lo tanto, se le dice el ente. Dice, sujeto de derecho, no sujeto, que el sujeto de aquí me lanzó la piedra. No, no es el sujeto de aquí. Cuando hablamos de sujeto, estamos hablando es del ente que va a recibir una cantidad de beneficios, de derechos. ¿Y por qué le digo ente, profesor, doctor, abogado, magíster? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué debo de referirme así? Porque
cuando una persona está en gestación es un concebido, no es una persona aún, no es un ciudadano aún, no ha nacido. Por lo tanto, el que ha nacido es sujeto de derecho y el que no ha nacido también es sujeto de derecho. Por lo tanto, dice el ente sujeto de derecho. Entonces, de esta manera, terminamos la explicación del inciso número 1 del artículo número 2 de la Constitución Nacional de la República del Perú. Esa que dice, somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces de sol. ¡Que viva el Perú! Suscríbete a mi canal. En el próximo video explicaremos el artículo 2 en su inciso número 2. Gracias por compartir este video. Edwin Talavera, el abogado.